Hey familia del Mango, después de tanto tiempo por fin regresamos a lo que son las actividades en nuestro canal. Ya había bastante tiempo que lo había dejado pues en pausa este proyecto, pero tenía la inquietud de regresar desde hace mucho tiempo porque pues precisamente el hecho de ayudar a tantas personas como sea posible, como lo había dicho desde el día que creé este canal, pues es lo que me mueve a seguir moviendo todo este proyecto de lo que es el Mango y la revolución en nutrición. Bueno, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Luis. Terminé la licenciatura en nutrición, actualmente estoy por realizar mi examen profesional y pues meramente soy un apasionado de todo lo que tenga que ver con temas de salud, también soy apasionado del deporte, de hecho practico 200 y 400 metros en el atletismo y pues me gusta mucho fomentar lo que es un estilo de vida saludable. Por eso mismo, desde que creé este concepto llamado OP Nutrición, siempre tuve la inquietud de desarrollar un proyecto que me ha tomado 3 años, que no ha sido nada fácil. Estos 3 años que han pasado básicamente han sido intermitentes porque no les he dedicado un tiempo lineal, por así decirlo, pero en lo que he estado invirtiendo todo este tiempo, pues ha sido en desarrollar lo que yo he llamado, y este es mi gran proyecto, una revolución en nutrición. Y a continuación voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste parte por parte lo que viene siendo la revolución en nutrición. Muchas veces tenemos varias dudas acerca de lo que es cómo alimentarnos mejor. A veces creemos en que es algo muy lejano, ¿no? El hecho de alimentarnos bien. Creemos que es muy difícil, que es imposible, que es muy caro. Surgen muchas dudas y muchos mitos acerca de lo que es y lo que no es la alimentación saludable. También he visto que desafortunadamente ha habido un auge en cuanto a hablar acerca de nutrición. Sabemos que la nutrición es una ciencia, es un tema que se debe hablar a nivel profesional y desafortunadamente he sido testigo en varias ocasiones que en las redes sociales hay un sinnúmero de mala información y precisamente es por eso que quería explicar esta revolución a grandes rasgos. Sé que va a ser un poquito tardado y meramente lo voy a decir lo más concreto posible, pero sí quería mostrar por primera vez la estructura de lo que he estado trabajando. Lo que verán a continuación probablemente no sea la primera ni la última vez que vean muchos de estos conceptos de los que les voy a hablar, pero sí va a ser la primera vez en la que los van a ver de la forma en la que los ensamblé, porque como pueden observar en la revolución en nutrición, que les va a interesar bastante, pues van a poder ver que todo va de la mano, todo tiene un sistema, todo tiene un orden, y eso es lo que quiero que ustedes vean para primero ir a la raíz del por qué comemos lo que comemos y ahí encontrar soluciones, ¿ok? Entonces, bueno, voy a avanzar y vamos a ir viendo paso a paso en qué consiste esta revolución en nutrición. Bueno, pues primero que nada vamos a hacerlo en unos grandes apartados. Primero va a ser la introducción y después 4 grandes apartados, que es lo que conforman toda esta organización de lo que llamo una revolución en nutrición. Primero que nada, empiezo por explicarles qué es OP, cómo es que surgió este proyecto. Muchas veces he hablado y redundado acerca de lo que es mi proyecto, el por qué nació, pero esta vez lo quiero hacer como de una manera más formal. Entonces, para que todos ustedes puedan ver qué es OP, cómo fue creado, qué muchacho de universidad lo hizo. No, no es cierto. Pero sí para que ustedes vayan viendo, pues, cómo fue el origen y qué es a lo que nos lleva todo esto de la revolución en nutrición, ¿ok? Pues primero que nada, OP es un proyecto que nace de la necesidad de México y América Latina en general sobre educación en nutrición y cambio de hábitos. En general, lo que se busca es un bienestar a nivel global. Como lo había comentado, desde hace muchos años yo tenía una necesidad por crear un proyecto que ayude a las personas. Me nutre mucho como persona, como profesional de la salud, ayudar a otras personas a través de lo que es mi rama, que es la salud y la nutrición. Pero yo siempre he dicho que soy un nutriólogo poco ortodoxo. ¿A qué me refiero con esto? No solamente cuando vienen conmigo a consulta es toma tu cálculo, te pongo tu 55% de carbohidratos, tu 25% de grasas y lo que resta de proteína. No es de esa forma. O sea, sí es importante, pero a lo que voy con que soy poco ortodoxo es que le doy otro enfoque a lo que es la nutrición e ir a la raíz del por qué comemos lo que comemos, y es lo que veremos a continuación. Este proyecto, como lo dice aquí, pues básicamente se basa en una revolución en nutrición y pues básicamente es para entender por qué comemos lo que comemos y buscar una solución desde la raíz. Hablar de nutrición es más complejo de lo que parece y es lo que veremos a continuación. No solo son peras y manzanas, como lo dije, puedes ser el profesional de la salud más fregón de todos, puedes
dedicarle muchos años de tu vida a estudiar y a actualizarte, pero si no conectas con el paciente o si no entiendes desde la raíz el por qué no deja de comer, y si lo ves más que nada desde tu ego profesional o cómo lo puedo explicar, desde es que por qué no dejan de comer chatarras si es tan fácil. No, no es fácil, o sea, esto tiene un trasfondo y es mucho más complejo. Entonces, por eso es que quise desarrollar esta revolución en nutrición y lo vamos a seguir viendo, ¿ok? ¿Cuáles son los orígenes de este gran proyecto llamado OP Nutrición? Bueno, es mucho más que un proyecto de universidad y les cuento brevemente la historia de cómo fue creado. Yo estaba por ahí del quinto o sexto semestre, no recuerdo bien, y ahí si ven este video, mis compañeros de la universidad ya me podrán desmentir en qué semestre fue esto, pero meramente hubo una materia en la que nos pusieron a hacer como un proyecto, como grabar alguna especie de video, como incentivarnos a emprender. Desde antes, y no es por jactarme o por nada más, pues, hablar de más, pero desde antes yo ya tenía como la inquietud de hacer un proyecto, como lo había dicho, que pudiera ayudar a las personas, que pudiera desenvolver mis capacidades, y pues encontré justamente aquí un proyecto que podía ser para el resto de mi vida, es decir, no solamente se iba a quedar en un proyecto de escuela, que desafortunadamente muchos de mis compañeros pues lo dejaron en eso, en un proyecto de universidad. Yo lo seguí y la verdad siento que tiene un gran potencial, como lo dije, porque es una forma de ver la nutrición que no cualquiera comprende. Y bueno, antes ya tenía en mente este gran proyecto, como ya lo comenté, e inicialmente éramos dos compañeros universitarios. Por eso es que al principio este proyecto, como pueden ver ahí, ese era el primer logo que hice, básicamente parece casi hecho en Paint, y pues fue Oaks and Pine, que básicamente, para no hacerles el cuento largo, yo y mi compañero nos hicimos cargo de este proyecto y pues era el apellido de mi compañero, que es Pineda en inglés, o sea, como lo más similar, tampoco es la traducción literal, pero lo más similar, Pine, y Oaks, que es mi apellido en inglés, que es Robles. Entonces, inició así, Oaks and Pine Fitness and Nutrition, y pues en un principio pues me gustó mucho el manguito, la verdad, pero ya después vi que parecía más como un nombre de mueblería, ¿no? Ya posteriormente hice el mango, hice todo este concepto que pudiera englobar como una marca, toda una identidad en la que pues podemos ver que pues elegí un mango también, o sea, toda la identidad del mango, de la revolución en nutrición, todos estos conceptos de opta por un cambio, optimiza tus resultados y pues todas estas cuestiones que fui creando. Ya después mi compañero se separó un poco del proyecto, no se salió como tal, ahí de repente va y viene y me ayuda en unas cuestiones, pero básicamente son como cameos. El que se hizo responsable 100% del proyecto, 99% fui yo, y pues terminó dejándose el OPE. ¿Por qué un mango? Pues en este mundo de la nutrición, el gremio de todos los nutriólogos, pues ya había visto, ¿no? Muchos conceptos como de fulanito fit, fulanita nutrióloga, entonces, pues quería algo un poquito fresco, algo diferente. No digo que sea el primero que use un mango, pero sí puedo decir que soy el primero que usa el mango en este contexto, en este concepto novedoso acerca de lo que es la nutrición. Y el mango lo elegí porque justamente otros nutriólogos, otros compañeros del gremio, pues usan mucho ya lo que es la manzana, lo que es la naranja, lo que es, no sé, el brócoli incluso. Entonces, pues ya podría decirse vulgarmente como frutas y verduras un poquito choteadas. Y pues como lo dije, no soy el primero ni el último en utilizar el mango, pero la verdad le dio un toque fresco, un toquecito fresón. Y pues meramente, pues también es una fruta muy amada y muy del gusto de muchas personas. Por eso es que elegí el mango, ¿no? Y bueno, antes de continuar, pues este proyecto lo creé el 9 de julio, es el cumpleaños de OP del 2020, ya está de hecho por cumplir sus 3 añotes y ahora más que nunca vamos a darle el seguimiento que siempre ha merecido este proyecto, ¿ok? Bueno, ahora hablamos de por qué hablo de una revolución en nutrición, de este concepto que tanto repito y repito en el canal y lo quería describir a grandes rasgos en esta descripción de lo que es la revolución en nutrición. Hablamos de un cambio profundo, o sea, lo que es una revolución es un cambio abrupto desde la raíz. Entonces, como lo había dicho, algo novedoso, algo que nunca te habían dicho acerca de lo que es la nutrición. Sí, ya sabemos que ir al nutriólogo, que te pone tus porciones,
Ya iremos viendo muchos conceptos erróneos de que, ay, me va a quitar lo que me gusta comer y me va a poner pura ensaladita o me va a poner a medir los gramos que tengo que comer. Justamente quiero como revolucionar toda esta parte. Como lo había dicho, muchos compañeros del gremio ya tienen sus formas de revolucionar lo que es la nutrición y ahora sí que muy, muy válido y muy meritorio. Pero la forma en la que quiero yo ensamblar lo que es la revolución en nutrición es priorizando un equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? De que en la revolución en nutrición no solamente hablamos de nutrición, de quita el pan y la tortilla, quita el refresco y bye, que no sé por qué muchos satanizan la tortilla, pero bueno, esa es otra historia. Básicamente es encontrar un equilibrio biopsicosocial. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como seres humanos somos seres de hábitos, somos seres sociales. Nuestra simple naturaleza está hecha de eso. Bio, ¿por qué? Porque pues básicamente somos fisiología, lo que nuestros instintos, lo que usamos para comer, nuestros instintos de supervivencia, etcétera, todo lo que conlleva nuestro cuerpo, ¿no? A nivel biológico. Psicológico, porque pues obviamente influye mucho y va muy de la mano lo que viene siendo nuestras reacciones al comer lo que comemos. Y eso tiene muchos determinantes de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, la psicología va muy de la mano con esto de la nutrición. Y yo siempre le digo a todos mis pacientes, y es lo que vamos a hablar a continuación, y es como el corazón, el motor de esta revolución en nutrición. Si no estás bien de aquí, si no estás bien de aquí, no vas a poder alimentarte bien. Vas a poder tener un buen cuerpo tal vez, vas a poder fingir que estás bien, pero nosotros estamos hablando de un cambio real, de un cambio desde la raíz, y por eso es que quiero mostrarles este concepto a grandes rasgos, ¿ok? Entonces básicamente es esto, una revolución en nutrición porque es un cambio profundo, porque es desde la raíz, partimos desde algo más profundo y pues finalmente priorizar la salud mental, porque de ahí parte todo lo demás en nuestras vidas. Ahora, el primer gran apartado de lo que viene siendo esta revolución en nutrición, les voy a explicar lo que es el contexto nutricional a grandes rasgos. Bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero básicamente es para que ustedes tengan el mínimo contexto de lo que estamos hablando, porque a veces, como lo había dicho, hablando de nutrición, creemos que es muy fácil, pero conlleva muchísimas cosas, muchísimos factores, que una sola clase no me bastaría para explicar a grandes rasgos, ¿no? Entonces, por eso quiero explicarles darles un contexto, un panorama desde cero, incluso si no estás tan familiarizado acerca de temas de nutrición, pues esto es justamente para ti, para que puedas ver cómo es que puedes tener un contexto, ¿no? Acerca de lo que es la nutrición. Ok, primero vamos a hablar de un contexto de la nutrición en el mundo. ¿Por qué? Porque, como lo dije, no son peras y manzanas, no es fácil. La nutrición conlleva muchísima ciencia, lo que viene siendo también muchísima historia. El por qué comemos lo que comemos involucra desde nuestros orígenes como especie, o sea, no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, son millones de años de evolución a lo que nos ha llevado al comer lo que comemos e incluso en la actualidad pues vemos que depende de muchos factores, que es los que vamos a hablar a continuación, pero depende de muchos factores las condicionantes del por qué comemos lo que comemos. Y aquí es donde vamos a hablar, precisamente como lo dije, no es un tema fácil de abordar, conlleva hablar de historia, conlleva hablar de cómo se ha movido la sociedad, la accesibilidad de alimentos, la economía. Son muchísimos factores que no me bastarían en un par de horas explicar, pero por eso digo que los voy a resumir lo más conciso posible. Existen miles de problemas nutricionales alrededor del mundo y estos han existido a lo largo de la historia. Como lo dije, ahora sí que desde que cazábamos mamuts como especie, hasta la época medieval, hasta ahora sí que las épocas recientes, ha sido todo un contexto impresionante acerca de qué conlleva la historia desde las regiones geográficas, por eso es que aquí pongo ahora sí que por geografía un poquito, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Italia, en la dieta mediterránea, ¿por qué en Italia se alimentan de una mejor manera que, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué tienen accesibilidad a ciertos alimentos o diferentes hábitos o estilos de vida? Es ahí donde vamos entrando un poquito más a detalle, ¿no? ¿Por qué en México tenemos estos problemas de los que también vamos a hablar a continuación? En Estados Unidos, que también se ha disparado muchos problemas de obesidad y diabetes y todo esto. Y también hablando acerca de problemas en el mundo, no solamente hablamos de obesidad ni sobre nutrición, también hablamos de deficiencias, hablamos de
pobreza, de desnutrición, o sea, hablar de nutrición, por eso digo, es un abanico infinito de posibilidades que conlleva un montón de cosas, un montón de materias, un montón de ciencia, y bueno, por eso pongo un poquito acerca de qué tipo de regiones es en las que estamos hablando y qué es lo que conlleva la nutrición en el mundo, ¿no? Ahora hablando también acerca de lo que viene siendo, pues lo que les estoy diciendo del contexto de la nutrición en el mundo, aquí hablamos de una herramienta o varias herramientas que tiene, por ejemplo, la ONU, organizaciones como la UNICEF también que ayuda pues precisamente a erradicar el hambre en niños. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en lo que viene siendo la Organización de las Naciones Unidas, el cual pues creó los 17 ODS o los 17 Objetivos del desarrollo sostenible, y pues estos son los objetivos del milenio, que básicamente estos fueron creados para un mejor mundo, es decir, para buscar erradicar el hambre, para buscar un mejor bienestar en el mundo en general. Muchas veces, como somos como sociedad y como lo tenemos entendido, pues esto pareciera una utopía. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera algo como una ilusión, ¿no? Como que algo a lo que nunca se llegaría, que deje de haber violencia en el mundo, que deje de haber hambre, que deje de haber pobreza. Pareciera una utopía porque es un punto en el que conlleva muchísimos factores, tanto a nivel global, o sea, de los gobiernos, de las economías de los países, de los intereses políticos, económicos, etcétera. Entonces, eh, también es un tema bastante complejo del cual hablar, pero les explico esto porque pues existen herramientas, ¿no? Hasta la fecha que buscan el bienestar a nivel mundial, que buscan poner un granito de arena. Y en este punto, y en este sentido, pues es importante mencionarte que el hecho de que todos pongamos nuestro granito de arena es un avance, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero yo siempre hago hincapié en buscar enfocarnos en las que sí podemos. Y bueno, hablando de los 17 ODS, básicamente entre los más importantes se encuentra el reto de hambre cero, que justamente ahora sí que la Organización de las Naciones Unidas pues tiene como objetivo para 2030 llegar lo más cercano a este objetivo, ¿no? Que se pueda erradicar el hambre a nivel mundial. Como lo dije, puede parecer una utopía, y por lo que se ve en las estadísticas y por lo que estuve estudiando y leyendo, pues básicamente todavía se ve lejos el llegar a ese punto del hambre cero. De hecho, actualizaron en lo que viene siendo la cumbre sobre los sistemas alimentarios, que es donde se reúnen pues gente poderosa, donde se reúnen los organismos más poderosos del mundo, pues precisamente se hacen actualizaciones respecto a estos objetivos, y pues precisamente no ha sido como todavía ni cerca de llegar al objetivo, pero el punto es actuar, el punto es tener un plan y poder pues llegar lo más cercano posible, ¿no? A lo que es erradicar la pobreza. Y finalmente la seguridad alimentaria, que es accesibilidad de tener acceso digno a alimentos inocuos y saludables para toda la población. Hablando un poquito acerca de lo que son las estadísticas a nivel mundial, pues podemos ver aquí algunas de las estadísticas que les muestro. Por ejemplo, aquí pueden ver que en 2016 más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos, según datos de UNICEF. Casi uno de cada tres personas en el mundo no tuvo acceso a una alimentación adecuada en 2020, que recordemos que fue el año de la pandemia, lo que representa un aumento de casi 320 millones de personas en solo un año. O sea, como lo dije, parece que nos estamos alejando a los verdaderos objetivos que se habían planteado con los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, pues sí es algo de lo que se debe de pensar mucho, de algo que se debe considerar y ver que pues dentro de estas estadísticas, pues todavía no estamos cerca de lograr pues, objetivos. Y este punto también me pareció uno de los más importantes, que desde el año 1975 la obesidad en todo el mundo se ha casi triplicado. O sea, estamos hablando de que ahí hay algo, un cambio muy radical en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Entonces ahí hay un foco rojo respecto a la alimentación, y por eso es que pues estamos desglosando esto, ¿no? Para que, como se los dije, ustedes tengan un mínimo contexto. Yo les pondría 20 hojas de datos de estadísticas mundiales y no acabaríamos. O sea, esto es nada más para tener un breve contexto y poder, pues justamente dar una herramienta para que ustedes vean
que no son peras y manzanas. Hablando un poco acerca del contexto de la nutrición en México, ya vamos como englosándolo un poquito más, como un embudo, ¿no? Enfocándonos más. ¿Cuál es el contexto de la nutrición en México? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Que igual desde la conquista, ahora sí que la fusión de los hábitos alimenticios españoles con los mexicas, luego pues todas las culturas, ahora sí que toda esta eh, revoltura de culturas y platillos, etcétera. O sea, podemos hablar desde ese origen, como lo dije, es muy, muy extenso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más reciente, ¿no? Hablemos de cultura, de historia y de tradiciones en México. México es un país, pues, de muchos matices. ¿Por qué? Porque tenemos cosas muy bonitas y muy buenas como país, pero también cosas que hay que trabajar, ¿no? Cosas que no son mucho del agrado y que pues yo creo que debemos ver esos focos, ¿no? Como lo dije, empezando por uno mismo para poder cambiar una sociedad. Pues desde 1980, ¿por qué hablo de este año? Porque en este año, pues precisamente hubo como un boom en el sentido de, bueno, en esta década, ¿no? A finales de los 70, inicios de los 80 y los 90, ni se diga. Un boom en cuanto a los productos ultraprocesados, en cuanto a que llegó justamente toda una gama de empresas, que ya sabes cuáles son esas empresas reconocidas de pollo frito, de pizzas, de refrescos. Entonces, ahí hubo un cambio muy importante y muy drástico en cuanto a la forma de alimentarse de los mexicanos. Sí hubo un antes y un después en los 60, 70, hasta la fecha, ¿no? De los 80 para acá. Sí se cambió mucho nuestra forma de alimentarnos por muchos motivos y pues evidentemente se disparó también la obesidad. México es un país de mucha tradición, de mucha cultura y pues sabemos, ¿no? Sabemos que como mexicanos pues hasta la actualidad nos encanta ir a las garnachas, nos encantan los tamales, el pozole. Tenemos ahora sí que una gastronomía muy bonita, muy variada, muy deliciosa, pero también que fomenta desafortunadamente muchos temas de obesidad, ¿no? Igual también los ricos taquitos. Eh, y pues sí, en nuestras creencias como mexicanos, ¿no? Como mexicanos tenemos muchas creencias arraigadas, que es lo que veremos a continuación. Como mexicanos nos gusta ahora sí que lo que vienen siendo los excesos, que nadie nos diga cuánto comer y qué comer, el típico de algo me de morir. Nos gusta mucho el libertinaje, ¿no? Que confundimos muchas veces con libertad. Y pues es ahí donde vamos viendo como cultura y como país en general, pues qué es lo que tenemos como que cambiar, ¿no? O que ir mejorando. Ahora, hablando un poquito acerca de las estadísticas en México, pues bueno, hablamos de que en México contamos con 21 millones de mujeres que padecen obesidad, con un 41% de prevalencia, y 15 millones de hombres con una prevalencia de 31%. Entonces, bueno, esto según datos de la organización Alianza por la Salud, y pues meramente hacer foco en esto, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que México ocupa los primeros lugares en el mundo en obesidad, tanto en adultos como en infantil, y ahí hay un foco rojo muy importante, como lo había dicho, como cultura, por cómo pensamos, por cómo actuamos, hay muchas cosas que cambiar y hay muchas cosas que educarnos. También hay muchas cosas que no dependieron de nosotros, desde que somos pequeños, desde nuestra accesibilidad a educación, en nutrición, pero hay muchas cosas que sí dependen de nosotros y es ahí donde muchas veces no nos enfocamos, ¿no? Que es lo que yo justamente estoy invitando, que nos enfoquemos en las cosas que sí se pueden cambiar. También, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en febrero de 2020 hasta el 8 de mayo de 2023, en México fallecieron 333.961 personas por COVID-19. Personas más, personas menos, pero algo que es inobjetable es que sabemos que México fue de los países que más mortalidad tuvo en el mundo. Y hablando específicamente de COVID, yo siempre es lo que digo también, meramente no fue el COVID por sí solo, sino la condición que tenemos como mexicanos, ¿no? O sea, las defensas bajas, los malos hábitos, meramente, evidentemente, ¿no? O el COVID sí fue la causa principal para muchas personas de fallecimiento, pero solo fue la consecuencia de no tener un buen sistema, ahora sí que un buen sistema defensivo, buenos hábitos, ¿no? Entonces, de ahí, básicamente, como lo digo aquí, el verdadero gran problema es la epidemia que estamos viviendo de obesidad y malos hábitos, obesidad y sobrepeso, y enfermedades que se derivan de esta mala condición. Eso es el punto rojo, ese es el punto a tratar. No solamente fue el COVID, no solamente fue, pues precisamente, no solamente es una enfermedad por sí sola, son muchos factores, pero sí es un foco rojo que se debe de tratar y pues
en México aún estamos lejos de tener ese equilibrio del que hablo, de un equilibrio biopsicosocial. Y es lo que vamos a hablar a continuación. Ahora sí, de lo que tanto he estado diciendo, es lo que ya vamos a hablar. A grandes rasgos, ¿por qué comemos lo que comemos? A veces le atribuimos a un solo factor aislado el por qué comemos lo que comemos. Creemos que la respuesta a esta pregunta es demasiado fácil, pero tiene muchos matices y es mucho más compleja de lo que parece. Y es de lo que voy a hablar a continuación, acerca de los llamados multifactores. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, no solo es un factor aislado, sino son muchos factores que van de la mano. Y es lo que vamos a hablar ahorita. No es un tema aislado en particular, como se los dije. Es aquí donde entra la base de la llamada revolución en nutrición. Este es el corazón de la revolución en nutrición y de lo que he desarrollado a lo largo de estos 3 años, lo que he organizado parte por parte y quiero compartirte el día de hoy. Entonces, básicamente, pues es una serie ordenada de un decálogo de 10 factores principales, los cuales están conectados entre sí. A continuación de estos 10 factores principales que te digo del por qué comemos lo que comemos o del por qué somos lo que somos físicamente también, pues básicamente todos van de la mano. O sea, como que todo va agarrando forma y vas viendo como ese sistema del que te hablé al inicio. Vamos viendo que no son peras y manzanas, como lo comenté, pero vamos viendo que todo se va ensamblando. Vamos a hablar de esos 10 factores, uno por uno. El primero es el espacio cultural. Esto no es un top, o sea, no es que el primero sea más importante y el décimo menos importante. Básicamente es como una forma de organizar los 10 factores principales. ¿Y por qué hablo del espacio cultural? Porque, como lo dije anteriormente, todo lo que tiene que ver con creencias, costumbres y hábitos profundamente arraigados, ¿no? Básicamente todo esto se resume en un triángulo, en un pequeño triángulo, y este triángulo básicamente nos habla de lo que es la sociedad, la familia y nuestras experiencias. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de la sociedad en la que crecemos y cómo todo se va desglosando, o sea, si vives en México, no es lo mismo vivir en Chiapas que vivir en la Ciudad de México, que vivir en Monterrey. Y si vives por ejemplo, en la Ciudad de México, no es lo mismo vivir al norte de la ciudad que al centro de la ciudad. Y no es lo mismo vivir en una zona bien acomodada, por así decirlo, económicamente, y no es lo mismo vivir en situaciones de pobreza. Entonces, por eso es que todo esto engloba lo que viene siendo nuestro espacio cultural, nuestra sociedad, nuestra familia. ¿Por qué? Porque, un ejemplo claro, si en tu familia están acostumbrados a comer todos los fines de semana garnachas, cosas que no se consideran saludables, o la cultura mexicana, hablando muchas veces, como lo digo, de creencias y costumbres, que estamos acostumbrados a comer que la abuelita hace una comidota para toda la familia y que nos gusta mucho la cultura de comer, pero bien, en México en general, ¿no? Entonces, todo esto es lo que abarca, ¿no? Ahora sí que la familia de la que venimos, la sociedad en la que nos envolvemos, nuestra educación, que aquí también tiene que ver mucho, pues, esta parte, ¿no? De qué tanto vives, pues, cerca de buena alimentación o mala alimentación. Y finalmente todo engloba nuestras experiencias. Dependiendo de nuestras experiencias, pasa por un filtro y es ahí de donde vemos la realidad y en donde llegamos pues, a comer lo que comemos, lo que comemos. Por ejemplo, si de niño te obligaban a comer verduras, no estoy diciendo que sea tu caso, pero por ejemplo, si te obligaban a comer verduras y ya después creciste y dijiste, oye, no me gusta el brócoli, pero no es porque no te guste, sino porque pues lo asociabas emocionalmente a una experiencia, que es lo que hablamos, ¿no? De las experiencias que vivimos. Y pues como el mexicano, ¿no? Cuando éramos niños y nos gustaban los Fruit Loops, como mexicanos también esta parte de que las papas y el tazo, ahora sí que las papas Sabritas, y salía el tazo, salía el premio, la cajita feliz, o sea, vivimos muy condicionados de nuestro espacio cultural y todo esto engloba nuestras creencias, nuestras costumbres y hábitos que tenemos profundamente arraigados. El segundo punto es la religión. ¿Por qué me enfoco en este punto? Porque en diferentes culturas, por ejemplo, está prohibido comer carne de ciertos animales por ser sagrados, por ejemplo, en el hinduismo, que la cabra es sagrada, ¿no? U otros animales como el cerdo o la vaca, etcétera. Entonces, pues vemos que también es un gran factor también a lo largo de la historia la religión y pues muchas religiones pues han sido muy importantes en la forma y en el estilo de vida de comer de muchas personas. Por ejemplo,
ahora sí que en el catolicismo, lo que viene siendo la Semana Santa, la costumbre de no comer carne, todo esto, pues quieras que no, tiene un impacto en la forma en la que nos alimentamos. El número 3 es la posición económica. Y aquí voy a hacer hincapié porque muchas personas creen que este es el problema de raíz, es decir, creen que este atributo por sí solo, este factor por sí solo, es la solución, pero realmente abarca mucho más, como lo estamos viendo, abarca mucho más que solo el dinero, ¿no? Que solo billetes y monedas. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver que hay gente rica, que hay gente que tiene mucho dinero y que tienen problemas por una mala alimentación. Entonces ahí vemos que el dinero por sí solo no es una solución como tal. Sí, claro, es indispensable. Ya después lo he hablado en otros videos del canal y pues tendremos tiempo de hablarlo más profundamente acerca de nuestro enfoque del dinero, pero el dinero por sí solo no lo es todo. Básicamente es indispensable en esta sociedad. No estoy diciendo que no lo sea o que no sea importante. Claro que es indispensable, pero es no girar en torno a, sino partir de otra raíz. Pero bueno, ese es punto y aparte. Básicamente, la posición económica es un factor, pero no lo es todo. Y para la forma en la que nos alimentamos. A veces tenemos creencias, por ejemplo, en personas menos favoradas, ahora sí que desfavorables o que tienen menos favorecimiento en sus hábitos alimenticios, pues a veces tienen, ¿no? Tienen esos hábitos que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho a mis pacientes, o sea, con poco dinero se puede comer saludable, puedes comprar cosas de la canasta básica, puedes comprar arroz, frijoles, plátano, cosas que no se consideran caras. Y a veces nos vamos dando cuenta que incluso personas que tienen bajos recursos gastan más dinero en chatarra, gastan más dinero en pan Bimbo, nunca puede faltar la Coca-Cola en la mesa en muchas culturas del país, por ejemplo. Y pues sí, son muchos factores, ¿no? Pero básicamente podemos ver y poniéndolo en una balanza, podemos ver que sí es posible alimentarse bien y que no solamente es el dinero. Ahora, hablaremos un poco acerca de ignorancia. ¿A qué me refiero con ignorancia? A poco o nulo acceso a educación básica, tanto a temas de nutrición como de educación académica. Aquí nacen muchos rumores e ideas arraigadas que tenemos. Hablo de ignorancia pues porque engloba muchas cosas, ¿no? Engloba muchas creencias, como vamos viendo en esta revolución de nutrición y de los puntos que les he expuesto hasta ahora, básicamente todo va de la mano. La posición económica con los conocimientos que tengas, claro que también influye, con la religión, con el espacio cultural en el que creces. Hablamos también de violencia, porque si no creces en un entorno sano emocionalmente, pues obviamente vas a tener menos posibilidades de desarrollarte de una mejor manera. Y esto, pues obviamente, arraiga también todas estas cuestiones de hasta la alimentación. Por eso digo que la alimentación solamente es, pues, uno de tantos factores, ¿no? Entonces, como lo dije, poco o nulo acceso a educación, tanto en temas de nutrición como educación académica, y muchos rumores, por ejemplo, que el gel chupapanza, que el agua de limón con chía, que los consejos que nos da la abuelita, de que, porque pues sí, ¿no? Muchas veces también el mexicano tiene esto de que tiene mucho conocimiento empírico, pero no lo tiene a nivel de estudio, ¿no? A nivel de estarlo repasando. Entonces, el mexicano tiene mucho esto, a que es que tengo una tía, es que tengo un sobrino, es que este remedio sí cura la gastritis, pero realmente yo siempre he hablado de un balance, de encontrar la razón fundamentada con ciencia. Sabemos que la nutrición es una ciencia y se debe de tratar como tal. No es que yo creo, no es que me dijo el tío, el sobrino, pero sí es una ciencia que se debe tratar como tal. Y el número dos, que sí influye mucho el que nos conozcamos. ¿Por qué? Porque mientras más conozcas tu cuerpo, pues más vas a saber qué es lo que te hace bien. Por ejemplo, si comes, no sé, jitomate y te cae mal a ti, pues no por el hecho que te caiga mal a ti significa que sea malo, pero sí sabes que para ti no es lo mejor. Entonces sabemos que esto de la nutrición es subjetivo y por eso se tiene que tratar a cada persona en particular. Ahora vamos a hablar de lo que es la zona geográfica, englobando otra vez los puntos, ¿no? Lo que había comentado anteriormente del espacio cultural, de si naces en Monterrey, si naces en la Ciudad de México o en Chiapas, o si naces en otro país, con otra cultura, con otras reglas, con otros gobiernos. Entonces, por eso, dependiendo de la zona geográfica, eh,
es en la zona en la que nacemos, vamos a hablar de los condicionantes y pues también no solamente hablamos de lo que depende de nosotros, no depende de nosotros estar en cierto lugar o de las circunstancias que a veces nos lleva la vida, que tuviste que viajar a otro país por una mejor oportunidad de vida o estar en otro lugar, ¿no? Entonces, aquí también influye mucho, por ejemplo, los alimentos a los que tenemos accesibilidad. Por ejemplo, en Europa puede haber más facilidad de conseguir otro tipo de alimentos, ¿no? Como ciertos pescados. Y aquí en México, pues, no sé, por ejemplo, el aguacate, hay más facilidad, ¿no? Entonces, vemos que dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, también nos van a salir más baratos o más caros ciertos alimentos. Y pues vamos viendo también que esto también es, claro, que un gran influyente en el por qué comemos lo que comemos. Ahora, el número 6 es hablar de accesibilidad a los alimentos o como lo comenté anteriormente, de seguridad alimentaria. Tener pues una accesibilidad a alimentos inocuos y seguros. Pues esta parte también incluye lo que dije anteriormente, el clima, la producción, el que haya producción cercana del lugar en el que nos encontramos y abastecimiento, ¿no? Porque pues si no hay abastecimiento y no hay una red de transporte adecuada y una red de alimentos adecuados, pues no vamos a tener esa accesibilidad a los alimentos. Y esto es muy importante porque si no tenemos esa accesibilidad, como lo dije anteriormente, y por eso digo que todo va conectado y todo va de la mano. Si en tu zona geográfica no hay accesibilidad a cierto alimento o sale muy caro, pues no vas a poder alimentarte de una manera adecuada. Entonces, hay que ver en el lugar en el que estás, y vuelvo a lo que decía, de enfocarte en lo que sí puedes cambiar o en lo que sí puede estar en tu punto de influencia, qué es lo que puedes hacer para alimentarte bien. Por ejemplo, en México tenemos alimentos bastante sanos, como lo es el maíz, como lo es el frijol, como lo es el arroz. O sea, tenemos alimentos a precios accesibles y a bueno, a buenos precios y con un alto valor nutricional, ¿no? Entonces, es lo que digo. Hay que ver nuestras herramientas y discernir lo que podemos hacer de lo que no podemos hacer, enfocarnos más en lo que sí. El número siete es la genética y la fisiología. ¿Por qué hablo de esto? Porque también habla mucho de por qué comemos lo que comemos. La genética y la fisiología habla de nuestro condicionamiento cerebral. No solo hablamos de fuerza de voluntad, no solo hablamos de es que no puedo dejar el pan, es que soy un gordo. O sea, número uno, fijarse cómo habla uno de sí mismo también. Número dos, entender que muchas veces estamos condicionados. No digo absolutamente siempre, pero en gran medida sí estamos condicionados por nuestra genética. Por ejemplo, personas con problemas de tiroides, precisamente están más delgados o más robustos dependiendo de si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Entonces, por eso es lo que digo, o sea, no solamente es querer, no solamente es ay, quiero ponerme como fulanito de tal. Aquí también hablamos un poquito acerca de lo que son pues los falsos estereotipos de lo que es un cuerpo, ¿no? El cuerpo soñado o cosas que nada más nos impone la sociedad, pero solo fomentan trastornos alimenticios o fomentan frustraciones. Entonces, también respecto a la genética y la fisiología, también comprende lo que son, como lo había dicho, enfermedades hereditarias y congénitas y enfermedades hormonales. O sea, engloba mucho y claro que no todo depende al 100% de nosotros. Aunque según estudios, la genética solo es una tercera parte de todo lo que engloba, ¿no? Entonces es lo que hablaba. Hay muchas cosas que sí están en nuestro poder. Y hablando de genética, hay un concepto muy importante que se llama nutrigenómica. ¿Y esto a qué se refiere? Que se ha comprobado científicamente que la forma en la que nos alimentamos puede cambiar nuestros genes. Por eso es lo que digo, es muy hermoso hablar de esto, porque si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de alimentarnos, etcétera, podemos también cambiar nuestra genética y eso está comprobado a nivel científico. Entonces, sí hay cómo cambiarlo, pero no es sencillo. Tiene que haber una forma, ¿no? El número 8, hablamos de ambientes obesogénicos. ¿A qué me refiero con esto? A la facilidad que tenemos hoy en día de mala alimentación. Tiendas repletas de alimentos ultraprocesados, garnachas en exceso, grasas trans y bueno, básicamente alimentarnos de cosas como lo había dicho. Básicamente pareciera que el mexicano se alimenta de lo que es vitamina T, tacos, tamales, tortas, etcétera. Entonces, es lo que decía, o sea, es como un fumador. Si sales a la calle y encuentras en todos lados tiendas de cigarros, pues va a ser mucho más difícil dejarlo. Si eres alcohólico y encuentras en todos lados tiendas en donde puedes conseguir fácilmente alcohol,
va a ser muy fácil, muy difícil dejarlo, ¿no? Y lo mismo ocurre con los ambientes obesogénicos. En cada esquina que te encuentras, en cada lugar, pues hay mucha facilidad de conseguir estos productos que no ayudan, ¿no? Que no ayudan a mejorar en nuestra alimentación y por eso es muy importante tener en cuenta este punto. Ahora bien, hablando de sedentarismo, en el número 9, el poco tiempo de recreación y actividad física, el uso mal encaminado de las tecnologías. Vemos una serie de eventos en esta sociedad de hoy en día en la que pues las personas viven una ola de sedentarismo, de baja actividad. Vemos que, o una de dos, o estamos todo el tiempo en el trabajo, en el home office, todo el día en la computadora sentados, y cuando ya terminamos queremos descansar, ¿no? O decimos, ay, sí, tengo una hora para ir al gimnasio, pero pues ya después de tanto trabajo, la verdad, ni ganas me dan, ¿no? Entonces, sabemos que esto es parte de una sociedad, o sea, sabemos que es parte de toda una cultura, de todo lo que vivimos como sociedad hoy en día, y por eso es que, pues sé que no es tan fácil, ¿no? Eh, Esta parte del sedentarismo, que pues las tecnologías, yo siempre he dicho que son una herramienta de doble filo, o te ayuda a mejorar y a optimizar tus resultados y tu concentración y tu estudio, o te puede ayudar a perderte viendo horas y horas las redes sociales, desperdiciando tu tiempo, jugando videojuegos y eso es lo que también tenemos que entrar a conciencia. Y finalmente, y por eso la puse en el 10 porque esta engloba muchos conceptos, la sociedad tan ajetreada en la que nos encontramos hoy en día. No puedo hablar a la ligera de este tema, es un tema muy delicado porque pues sabemos que las condicionantes, ¿no? Como sociedad, en el sistema capitalista en el que vivimos, la sobreexplotación laboral tan normalizada, algo que también puede ser llamado, conocido como la rueda de hámster de la sociedad, en el que vives para tu trabajo, en el que no tienes tiempo de otra cosa, pero esto desencadena como sociedad una serie de eventos que básicamente es una espiral hacia abajo, una espiral negativa, que se va todo a todo lo contrario de lo que estoy tratando de fomentar ahorita, del bienestar y el equilibrio biopsicosocial. ¿Por qué? Porque, como lo dije, vivimos para un trabajo, vivimos para desfallecernos. No lo digo en un contexto de juzgar a nadie, ni mucho menos. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su contexto. Hay personas más favorecidas que otras. Por eso digo que esto engloba todos los puntos que hablamos anteriormente. Pero, pues meramente hay que ver en dónde ponemos el foco, porque si vivimos para trabajar y si vivimos para producir, y se acaba la salud, ahí es el foco rojo. ¿Por qué? Porque como lo dicen, ¿no? Por ahí, a veces nos la pasamos todo el tiempo trabajando, buscando dinero para, en muchos casos, sobrevivir, para en otros casos vivir dignamente, y desafortunadamente no nos damos cuenta que sin salud no somos nada, y esto es por eso que es el corazón de la revolución en nutrición. ¿Por qué? Porque si tenemos que perder nuestra salud por estar en el trabajo y por ganar dinero, vamos a terminar invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero para recuperar la salud. Entonces, pues es como un bucle, como lo había dicho, negativo. O sea, que ahora sí que un ibuprofeno y un paracetamol para aliviarme rápido porque tengo que producir para la empresa, porque no puedo dejar porque ya es el cierre de mes y tengo muchos proyectos. O sea, está bien, no digo que... Lo que siempre he dicho es evitar extremos, o sea, evitar el trabajo excesivo, el trabajo a morir, a desfallecerte, y evitar ahora sí que el extremo de nunca trabajar, de vivir el libertinaje en lugar de la libertad, ¿no? Entonces, por eso es lo que digo, no es un tema fácil, lo tengo que agarrar con pinzas porque sé que hay muchas personas allá afuera que no tienen de otra, que tienen familias que mantener, que solo saben hacer ciertas cosas. Entonces, esto es un tema muy complejo, pero sí es muy importante hacértelo saber porque aquí es donde nacen muchas fugas, aquí es donde vivimos la pandemia de estrés y ansiedad, de depresión, de victimez, o de victimez en el sentido de creer que vivimos para estar sometidos a lo que es la rueda de hámster. Y bueno, este es un tema que todavía tiene para dar mucho más que hablar, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Meramente, este es uno de los temas más importantes, la sociedad ajetreada, el por qué comemos lo que comemos, que todo lo queremos también bien sencillo, y pues
¿Por qué digo esto? Porque por eso queremos la dieta milagro, queremos bajar de peso en 4 meses, queremos el cuerpo soñado en 5 meses, y no, no funciona así. Eso nada más son espejismos, son solo placeres, como lo dije, placeres espejismo, porque no es una realidad real, no es una solución real, sino es un autoengaño, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacerles ver en esta revolución de nutrición, ir a una solución real y de raíz. Y a quien quiera, la puerta está abierta. Ahora, el tercer apartado, pues más importante, podría decir, tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿Qué es? Aquí. ¿Por qué? Como lo había dicho anteriormente, así como la tecnología, que si la usamos bien o mal, nos puede encaminar a mejorar o empeorar, lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Y para hablar de esto, pues necesitamos tener un concepto básico, ¿no? De lo que es nuestro cerebro. Pues podría decirse que es uno de los órganos más complejos en el universo conocido como especie. Es lo que nos da la conciencia, es lo que nos da esta habilidad, lo que nos discierne entre todas las especies que viven en el planeta Tierra, ¿no? Es una de las herramientas más poderosas y más complejas, el cual ha evolucionado durante millones de años y básicamente tiene de, un sinfín de funciones, ¿no? Entre las cuales está la adquisición de conocimiento, la memoria, está nuestro razonamiento lógico matemático, entre muchos otros factores que básicamente nos hacen ser quien somos. Sin el cerebro básicamente pues no existiríamos y no tendríamos esta conciencia de ser quien somos, no tendríamos esta ventaja evolutiva, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces, irónicamente, al contrario de lo que muchos ven o piensan, eh, no le explotamos el máximo potencial de lo que creemos, ¿no? A veces por creencias arraigadas, creemos que somos tontos, creemos que no tenemos la capacidad de otras personas, inhibimos mucho el poder, el verdadero poder de nuestro cerebro, y eso es uno de los errores que más comúnmente se conocen, ¿no? Como un ejemplo, como una analogía, no sé quiénes han visto la película de Spider-Man, cuando está el profesor Octopus explicándole a las personas sobre su chip inhibidor, ¿no? Esta es una analogía que me gusta compartir, porque es lo mismo con el cerebro. ¿Por qué tiene un chip inhibidor? Porque sus brazos son de una inteligencia muy avanzada. Entonces, si no tiene ese chip inhibidor, lo que va a hacer es controlar los brazos a él y no él a sus brazos. Lo mismo ocurre con las personas. Hay muchas personas allá afuera que no ocupan o no desarrollan ese chip inhibidor. ¿Y qué es lo que ocurre? Pensamientos autosaboteadores, pensamientos pues que no te permiten avanzar, incluyendo los 10 puntos que dije anteriormente que también influyen, la educación, nuestras posibilidades económicas, nuestra genética, etcétera, etcétera. Entonces, pues meramente es una pequeña explicación de nuestro cerebro y como lo dije, y los voy a seguir repitiendo, la búsqueda del equilibrio biopsicosocial. Si usamos nuestro cerebro a nuestro favor, puede ser nuestra mayor herramienta, pero si no lo usamos a nuestro favor, va a ser nuestra peor pesadilla. Y bueno, esto lo divido en dos apartados. La función cerebral en cuanto a la salud emocional, que esta es pues más a un nivel, como lo digo, a un nivel de salud mental. Si no estás bien de aquí, no vas a poder estar bien en la nutrición y es lo que yo siempre hago hincapié en esta revolución en nutrición. El conocimiento del SARA, o mejor conocido como Sistema Activador Reticular Ascendente, básicamente es aquel que nos permite poner el foco en lo que nos interesa. El SARA es el que nos permite, por ejemplo, si yo me compré una camisa gris y voy, o me quiero comprar una camisa gris y voy por la calle, empiezo a darme cuenta que está repleto de camisas grises, o si me quiero comprar un carro rojo, voy a ver la calle repleta de carros rojos. Esta es la función del SARA. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto es un punto muy, muy crucial a tratar. Ahora sí que el humano por naturaleza, y hablando de lo que es el enfoque y de cómo funciona el SARA, eh, el ser humano por naturaleza tiende a enfocarse en lo negativo. De hecho, hay algo que igual científicamente se ha comprobado que se llama sesgo de negatividad. Básicamente, ¿no? Ver malas noticias, ver violencia, ver pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la sociedad en la que estamos, al menos en México, que vemos que las cosas son peores de lo que parecen, ¿no? Entonces, esto inhibe mucho nuestra salud emocional, porque esto va de la mano con nuestros pensamientos y nuestras emociones, o en otras palabras, lo que es la programación neurolingüística. Aquí no te estoy hablando
vibra alto y piensa positivo nada más y ve la vida color de rosa. No, 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 no me estoy, es lo que yo digo, siempre vámonos a un punto medio, no vamos a hablar de que lo peor de lo peor es existir y lo mejor de lo mejor y la existencia es perfecta, no. Vamos a verlo desde un punto de vista objetivo y por eso es que es necesario, ¿no? La programación neurolingüística no es vibra alto, pero se ha demostrado científicamente que esto influye mucho en nuestro estilo de vida, en nuestro bienestar, en esta ola de bienestar, bueno, en esta ola más bien de estrés y ansiedad, ¿no? Que se vive. Entonces, aquí básicamente es entender a grandes rasgos nuestro cerebro y pues también todas las funciones que conlleva nuestro cerebro, que aquí no, este tiempo, como lo dije, no me terminaría de explicar todo esto, ¿no? Las neuronas, las hormonas, todas sus funciones. Entonces, básicamente para que vean la importancia de lo que es la salud emocional y que una consecuencia es la nutrición. Y el segundo apartado del que les hablaba, en el cómo se divide, el primer apartado fue salud emocional y el segundo, el enfoque nutricional. Ya yéndonos meramente a que van de la mano, pero ya hablando más específicamente y estrictamente de lo que es la nutrición. Dentro de la revolución de nutrición hablamos de muchos conceptos que lo digo, una masterclass no sería suficiente para abarcarlos, pero aquí hablo de las más importantes o de algunas de las más importantes. Alimentación intuitiva, saber qué comer, evitar extremos, ¿no? Bueno, alimentación intuitiva de, ok, yo siento que mi cuerpo me dice, ya me comí un chocolate, ya, hasta ahí, ¿no? Pero como lo digo, en la cultura mexicana tendemos a ir a extremos, tendemos a ir a actitudes muy tóxicas, a pensamientos muy tóxicos, a autosabotearnos. Entonces, incluso hasta en los memes, ¿no? Esto de la alimentación intuitiva que digo, como dice, vi un meme que decía, come lo que te indique tu cerebro. Y mi cerebro, Bruce, Bruce, Bruce. Entonces es lo que digo, ¿no? O sea, todo lo terminamos llevando a un humor un poco bizarro y yo lo sé, ¿no? Pues son memes y es humor, pero al final de cuentas, si no nos fijamos en cómo nos expresamos de nosotros y si no nos fijamos en realmente qué es lo que viene siendo mejor para nuestra salud personal y en general, pues no vamos a llegar a un punto adecuado, ¿no? Después el hambre emocional, saber discernir entre si tengo hambre fisiológica de que mi cuerpo me está exigiendo alimento porque me he mal pasado, o si ya estoy bien, pero tengo esa hambre emocional, ese estrés, esas fugas, y eso es algo sumamente importante y que lleva de la mano con la salud emocional. El hambre emocional pues abarca insatisfacciones, abarca que no está bien uno de aquí, tanto los excesos como la falta de alimento. Y aquí también en el enfoque nutricional y la salud emocional, también hablamos de evitar trastornos de la conducta alimentaria, que es algo muy común, no solamente en adolescentes, que es donde más se atenúa, bueno, en donde más se sube, perdón, sino pues también en la población en general. Se tienden a ver malos hábitos y pues esto es lo que queremos hablar. Y la cultura de las porciones, como lo dije, al mexicano le encanta el libertinaje, le encanta comer hasta reventar, que no le digan cuánto comer y qué hacer. Nos encanta comer muy sabroso, pero echarle un montón de grasa, que es lo que le da el alma a la comida. Y pues tenemos esas creencias arraigadas, que es lo que comentaba, ¿no? Que es lo que hay que pues volver a cambiar ese chip desde la raíz. No satanizar alimentos, creemos que, y hablo mucho de las dietas, porque igual como nutriólogo lo he visto en infinidad de ocasiones. Es que estoy probando la dieta keto, es que estoy probando la dieta mediterránea, la dieta paleo, es que estoy provocando lo que es el ayuno intermitente, lo que son las dietas y los regímenes de alimentación. No tengo nada de malo, pero lo que sí existe es una cultura de polarización. Entonces, a lo que voy con esto es que se van a los extremos, se van a voy a dejar de comer o voy a usar esta dieta para bajar de peso cuando sabemos que como profesionales de la salud el balance es lo más importante. No es satanizar los carbohidratos, no es que los carbohidratos engorden, no es que comer proteína indiscriminadamente te vaya a poner mamadísimo. Entonces es muy importante darnos cuenta de esto. Es encontrar un equilibrio y no satanizar ningún alimento. Y finalmente, y la base de todo, la autoestima. Si tú no empiezas por ti, si tú no te quieres a ti, va a ser muy difícil tanto amar a otros y encontrar un equilibrio en tu vida como a nivel de nutrición. Por eso es lo que digo. Podrás ser el nutriólogo más fregón, te podrás saber el ABCD de la nutrición al derecho y al revés, y ser el nutriólogo con más certificaciones y diplomados y bla, bla, bla. Pero si no
conectas con lo que quiere tu paciente, si no lo entiendes, nada de todo esto de lo que hablamos va a funcionar. Y finalmente, lo que son las conclusiones de lo que hablamos el día de hoy. Lo mostrado hoy es solo la punta del iceberg. Y no es fácil llegar a la raíz para cambiar los hábitos que queremos cambiar, pero te digo que es posible. Como lo dije, y bueno, sabía que me iba a tomar bastante tiempo explicar la revolución en nutrición a grandes rasgos. Te agradezco si te quedaste todo este tiempo viéndolo, porque significa que generó un interés en ti. Y pues precisamente yo creé esta revolución en nutrición porque quiero ayudarte a que no empieces dieta, ¿sabes? O sea, ¿por qué crees que las dietas no funcionan? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas que inician un régimen de alimentación los dejan a los 4 o 6 meses? Porque no vamos a los problemas de raíz. ¿Por qué crees también que las personas que logran su objetivo en 4 o 6 meses regresan a lo que viene siendo el famoso efecto rebote o regresan a su punto inicial o incluso peor? Porque nada más son fugas, nada más son como taponcitos a todo el problema que busca una solución y termina explotando, ¿entiendes? Entonces, por eso, no solamente hablamos de nutrición, la nutrición solo es una de todas las áreas en nuestra vida y por eso es que hago tanto hincapié en la salud mental y en el equilibrio de todas y cada una de nuestras áreas. Es solo la punta del iceberg. Podemos aparentar estar bien, como lo dije, como muchas personas piensan, ¿no? Desafortunadamente en esta sociedad es crudo, pero es así. Me opero y ya, me opero y ya, o me pongo mamado y ya. Creemos que es sinónimo de estar mamey es sinónimo de estar saludable, creemos que estar delgado es saludable y tampoco. Entonces, también somos una sociedad mucho de apariencias, con que te veas bien para tus redes sociales, con que te veas bien para tus amigos, para la gente de afuera, aunque por dentro te sientas un asco. Entonces, por eso es que lo digo, es encontrar un equilibrio desde dentro. Fácil no es, pero es posible y dar el primer paso ya es un gran mérito. Entonces, aquí por eso es que vamos a hablar acerca de lo siguiente. Por todo esto que les comenté en la revolución en nutrición y todo lo que hablamos el día de hoy, es que me vi en la necesidad de dividir OP en dos conceptos distintos. Desde que yo creé esta revolución en nutrición sabía que no iba a bastar nada más hablar de conceptos técnicos de la nutrición, que sí, que tantos gramos de proteína por kilo de peso al día, de tantas kilocalorías con la fórmula de Harris Benedict, bla, bla, bla. Como lo dije, o sea, podrás tener todo el conocimiento, pero no va a ser suficiente. Entonces, por eso es que creé este concepto de wellness o bienestar, porque quiero ir a la raíz, quiero ayudarlos realmente a encontrar ese estado de bienestar. Aquí básicamente compartiré tantas herramientas como me sea posible y herramientas que me ayudaron a mi vida personal a mejorar como persona. No soy perfecto, ahora sí que no soy perfecto, no tengo la verdad absoluta, pero estoy seguro que te puede interesar todo esto que compartiré aquí. Como tal, como lo he dicho varias veces, los nutriólogos como tal no somos psicólogos, pero es importante hacer hincapié en esta parte para poder darse cuenta que el verdadero, el verdadero sentido de la salud inicia aquí, en una integridad física, mental, social, espiritual y emocional. Cuando tienes estas bases y estás en equilibrio y entiendes que no buscas la perfección, sino la mejora continua, ahí vas entendiendo un estado de bienestar a mayores rasgos. Y bueno, finalmente, y ya para concluir, meramente explicarles la metodología de esto que digo que quiero ayudar a quien se quiera incorporar a lo que son las sesiones de nutrición con un servidor. Pues meramente, como lo dije, mis sesiones de nutrición y la plusvalía que tienen son que yo las divido en dos apartados. El primero, como lo dije, y lo que sucede cuando vas con el nutriólogo, ¿no? El tratamiento y seguimiento nutricional, la formulación de tu historia clínica o básicamente lo que viene siendo el ABCD de la nutrición. La recabación de tus parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos y darte un plan de alimentación personalizado y hablando de números y todo esto del cálculo como profesional de la salud. Pero por otro lado, hablar de la revolución en nutrición. Básicamente, hablo de dos consultas mensuales, una que hable de tu seguimiento y tratamiento nutricional y la otra que hable a grandes rasgos de todo esto que te expliqué el día de hoy. Apenas fue la punta del iceberg, como lo dije, meramente era para dar un contexto de lo que verdaderamente es la nutrición, la revolución en nutrición, pero dentro de la metodología que yo utilizo para llegar a la raíz del por qué comemos lo que comemos y llegar a un cambio en tus hábitos, es pues precisamente darte estas dos clases al mes, no tienen costo adicional, o sea, las dos se cuentan como una,
y para, como te lo dije, darte esta plusvalía para que puedas realmente cambiar de hábitos y que no te suceda como las grandes masas, que llevas 4 o 6 meses con el nutriólogo, después lo dejas y regresas a ese bucle eterno de hábitos y dietas y cosas que nada más se esfuman en poco tiempo. Entonces, para llegar a una solución de raíz, para poder ayudarte, y pues nada, finalmente te dejo lo que son mis redes sociales. Ya estamos expandidos. Básicamente estas son todas las redes de OP. Próximamente también estaré dando publicidad a lo que es el concepto de OP Wellness, pero por el momento estamos en Instagram, Facebook, YouTube, incluso TikTok, y ahí está mi Gmail y mi WhatsApp para ponernos en contacto. Y si gustan, pues adentrarse en lo que es a la revolución en nutrición, si gustas unirte a esta revolución en nutrición, estoy para servirte, que tengo un plan especial del que pues te puedo compartir a grandes rasgos. Me puedes contactar en estas redes y pues comparto contenido gratuito para todas las personas. Por favor, te pido que me sigas en mis redes y espero que te haya servido mucho este contexto de lo que fue la revolución en nutrición. Saludos.